Excuse me, may I ask a question? What's your impression about Japan? If I mention from the mass, especially they are very punctual, and especially the buses and trains are exactly at the same time, same place, and the right place on time. Okay, Japan is a highly developed country economically, and the people are very friendly, and also I can see they are very hardworking. Everything is very expensive, but you can find everything if you need. Энэ Японы хүмүүс бол маш их найрсаг, маш их тусалгай гэх маш их сайн ажилтдаг хүмүүс юм байна. जिससे इनका लाइफ स्टैंडर्ड इनका बढ़ा हुआ है, इनकी उम्र ज़्यादा बढ़ी हुई है कंपैरिजन हमारे देश की तुलना में। हमारे देश का लाइफ स्टैंडर्ड है जो 66% है, जो कि जापान में 86% है। सो ये सारा इन्वायरमेंट जो वातावरण है इनका शुद्ध सब चीज़ इनको ताज़ी मिलती है। Comentan muchas cosas. Sí, pero son impresiones favorables sobre Japón. La esperanza de vida de los japoneses es la mayor en el mundo. Según la revista científica británica Nature, la esperanza de vida de los japoneses podría ser mayor a 90 años para 2050. Es impresionante. Cuando era niño, hace apenas medio siglo, decíamos que la vida duraba 50 años. Además, los japoneses tuvieron la Segunda Guerra Mundial, así que era difícil, ¿no? Tras la guerra sufrimos una escasez extrema de alimentos. Recuerdo mi niñez cuando apenas sobrevivíamos. ¿Es cierto que muchas personas murieron por tuberculosis? Sí, la infección de tuberculosis fue gravísima inmediatamente antes y después del final de la guerra. Lo recuerdo como si fuese apenas ayer. Eso significa que Japón ha cambiado rápidamente. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos, que lucharon contra las enfermedades desafiando la pobreza. Para una nación no es posible alcanzar el progreso económico o un buen nivel de salud en poco tiempo. Veamos cómo surgió el Japón actual, enfocándonos en la salud y los sistemas médicos. La historia de la salud y los sistemas médicos en Japón puede ser dividida en 5 fases. Estos periodos cubren la restauración de Meiji, las guerras mundiales y el periodo de rápido crecimiento económico hasta la fecha. La salud y los sistemas médicos han cambiado, reflejando las condiciones políticas y económicas de los tiempos y las relaciones con otros países. A continuación, lo veremos con más detalle. El gobierno de Meiji fue establecido en 1868, después de más de 200 años de aislamiento nacional. Para promover su proceso de modernización, el gobierno siguió los ejemplos de las naciones occidentales e impulsó reformas de los sistemas en los sectores industrial, social, administrativo y educativo. En el campo de la salud y los sistemas médicos, el gobierno estableció la sección de asuntos médicos dentro del Ministerio de Educación en 1872. La administración de la salud fue desarrollada centrándose en la medicina occidental en lugar de la medicina tradicional china. El sistema médico, promulgado en 1874, incluía sistemas de práctica de médicos, de licencia de parteras, educación médica y asuntos farmacéuticos. Más adelante se instituyó el reglamento de partería, la ley de médicos profesionales, la ley de dentistas profesionales, el reglamento de enfermería y otras leyes y reglamentos, y se desarrollaron sistemas para la calificación del personal médico. La apertura de Japón no solo trajo beneficios, también entraron enfermedades infecciosas agudas como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y otras. Estas enfermedades infecciosas se propagaron por todo el país junto con el incremento de la interacción de la gente y la distribución de mercancía debido al progreso de las industrias. Como resultado, muchas personas murieron.
Ante esta situación crítica, en 1875, el gobierno transfirió la responsabilidad de la administración de la salud al Ministerio del Interior. El Ministerio y la policía establecieron en conjunto un sistema para prevenir epidemias. Por la misma época se desarrolló un sistema estadístico para obtener datos de salud a fin de formular políticas. En 1876 el gobierno empezó a recolectar estadísticas de mortalidad y en 1899 estadísticas vitales. En 1916 el gobierno estableció el Consejo de Investigación sobre Salud y Saneamiento en el Ministerio del Interior y realizó un estudio a nivel nacional sobre la morbilidad de la tuberculosis y enfermedades crónicas, así como mortalidad infantil. Se encontró que los niveles de salud en Japón eran más bajos que los de otros países industrializados. Al hacer posibles los análisis científicos basados en estadísticas precisas obtenidas por medio de estudios a nivel nacional, se formularon políticas apropiadas. Durante la fase 1, el gobierno intentaba hacer de Japón una nación moderna e impulsaba medidas para controlar las enfermedades infecciosas agudas y organizar los siguientes sistemas. La base de los sistemas médicos y de la salud surgió durante ese periodo. El gobierno utilizó sabiamente los recursos humanos como las parteras y la medicina china desde la era de Edo. Durante la fase 2 padecimos la guerra. Soldados sanos, gente sana era el lema nacional. No podríamos hablar de la salud en esa época sin referirnos a los militares. Japón entró precipitadamente en la guerra. Lo que preocupaba al gobierno y al ejército en el campo de la salud era la prevalencia de la tuberculosis, causante de una gran mortandad. Otro grave problema era la alta mortalidad infantil. Con el regreso a sus pueblos natales de aquellos que contrajeron la tuberculosis en campos militares, fábricas y escuelas, la enfermedad se propagó por todo el país. En aquel tiempo no había ningún buen tratamiento para la tuberculosis. El gobierno intentó controlar la epidemia revisando la Ley para la Prevención de la Tuberculosis promulgada en 1919. Pero esto no ayudó a solucionar el problema. La única forma de recuperación era el descanso en un lugar con aire puro. En las aldeas rurales, particularmente en la parte norte de Japón, la gente apenas sobrevivía. Además, la depresión económica de 1929 y el daño ocasionado por el clima frío causaron pobreza extrema entre la gente. Había muchas comunidades locales sin médico e incluso habiendo uno, mucha gente no podía pagar sus servicios. Los sindicatos industriales y los gobiernos locales emplearon enfermeras de salud pública con dinero propio y las enviaron a las aldeas que carecían de médicos. Las enfermeras de salud pública vivían en una comunidad y prestaban sus servicios con dedicación para el beneficio de la gente. En 1934, para conmemorar el nacimiento del príncipe heredero, fue establecida la Asociación Aiku de la Fundación de Donación Imperial. La Asociación Aiku ofrecía a las futuras madres orientación de salud y atención para el parto. También proveía almuerzos para niños en guarderías. De esta manera, la Asociación Aiku proporcionó gran ayuda para mejorar los niveles de salud materno-infantil y desarrollar el sentimiento de solidaridad entre la gente de la comunidad. Por esa época, el gobierno creó muchas organizaciones y sistemas que sirvieron como base para la administración médica y de salud de la actualidad. En 1937 se promulgó la Ley de Centros de Salud Pública y se empezaron a desarrollar centros de salud pública como estaciones de salud comunitaria. En 1938 se estableció el Ministerio de Salud y Bienestar. Gracias a esto fue posible la creación de una estructura administrativa para controlar la salud y el bienestar a nivel nacional. Ese mismo año fue establecido el Instituto de Salud Pública con el apoyo financiero de la Fundación Rockefeller de los Estados Unidos. Como institución educativa, ha capacitado muchos expertos en salud pública.
La Ley del Seguro Médico Nacional fue promulgada en 1938. 5 años después, el 95% de las municipalidades en Japón introdujo el sistema de seguro médico. En 1941 se creó el Sistema de Enfermeras de Salud Pública bajo el Reglamento de Enfermeras de Salud Pública. Formaban parte de un centro o de un gobierno local y hacían visitas domiciliarias. Eran importantes agentes en la prevención de la tuberculosis y fortalecían los servicios de salud materno-infantil. En 1942 se creó el sistema de la libreta materna. Con el sistema de notificación de embarazos, el gobierno promovió el registro de mujeres embarazadas para ofrecerles servicios integrales de salud materno-infantil. Gracias a este sistema y al dedicado trabajo de las enfermeras de salud pública, la tasa de mortalidad infantil se redujo notablemente. Tengo una libreta de salud materno-infantil. Su sistema ha sido revisado varias veces, pero me sorprende que fuera creado en 1942 para gestionar la salud de madres e hijos. Los niños no solo son un tesoro para sus padres, sino también para el país. Tal como se muestra durante la fase 2, se estableció el Sistema Centralizado de Administración Médica y de Salud al crear el Ministerio de Salud y Bienestar. Los peculiares enfoques de salud comunitaria de Japón fueron atendidos por iniciativas locales. Tiene razón. La libreta es un buen ejemplo. Los esfuerzos para prevenir la tuberculosis y reducir la mortalidad infantil condujeron a la institución de enfermeras de salud pública en la comunidad y promovieron la participación en actividades de salud. No hay que olvidar la Ley del Seguro Médico Nacional. Debemos resaltar que Japón aspiró a un sistema de seguro médico universal cuando la economía del país no era suficientemente fuerte. Para distinguir este periodo se le llama el primer periodo del seguro médico universal. Pero es lamentable que el sistema fuera destruido durante la guerra. Así es. Ahora pasaremos al siguiente periodo, que es la fase 3, días de la posguerra. El 15 de agosto de 1945, con la derrota de Japón, finalizó la Segunda Guerra Mundial. Japón fue puesto bajo el control del cuartel general de las Fuerzas Aliadas. Bajo el apoyo y dirección del cuartel, Japón inició su camino para convertirse en una nación democrática. La Constitución de Japón fue promulgada en 1946. Bajo esta Constitución, el Estado era administrado por mandato para garantizar el derecho a la vida del pueblo y para mejorar los niveles de la nación. La administración médica y de salud se transformó enormemente. Bajo la dirección del cuartel general de las Fuerzas Aliadas, se reorganizó el Ministerio de Salud y Bienestar. En 1948 se promulgó la Ley de Servicios Médicos, la Ley de Médicos Profesionales, la Ley de Dentistas Profesionales, la Ley de Enfermeras de Salud Pública, Parteras y Enfermeras, y se reformaron los sistemas relativos a las instalaciones médicas y el personal. Además, en 1947 se revisó la Ley de Centros de Salud Pública, que databa de la preguerra. El Centro de Salud Pública pasó a ser el núcleo de la red de servicio médico y de salud pública, y los servicios fueron ampliamente extendidos hacia la comunidad. El Centro de Salud Pública en el Japón de la posguerra tiene 2 pilares de servicios. El primero está conformado por los servicios de salud pública, como la prevención de enfermedades infecciosas y la guía sobre la salud. Los servicios incluyen el diagnóstico de la tuberculosis, las revisiones de la salud materno-infantil y las vacunas. El segundo, por los servicios de higiene pública, que incluyen la higiene ambiental y la higiene alimentaria. Entre sus servicios se encuentran el abastecimiento de agua y alcantarillado, el medio ambiente y la limpieza de espacios públicos.
Por esa época se desarrollaron medicamentos para tratar la tuberculosis. Junto con los esfuerzos realizados por los centros de salud pública, se pudo controlar esta enfermedad que tantas muertes había causado. Finalmente, en 1951 dejó de ser la primera causa de muerte, dejando esta posición a la apoplejía cerebral. Después de este año, las muertes por tuberculosis se redujeron rápidamente. Entrevistamos al Dr. Shimao, que ha luchado contra la tuberculosis desde el final de la guerra. Actualmente es asesor de la Asociación Japonesa contra la Tuberculosis. 大正の末期から昭和の10年代にかけては結核がもうずっと増えてきて、死亡原因のトップを占めてたわけですね。そして一番ひどい時代多分十数万人の方が毎年亡くなっていて、それから医療費もそういう統計が取れるようになったのは戦後のことなんですけれども、昭和29年の統計だと総医療費の 28% 結核に使われていると。だからそれぐらい大きな病気だったんで、いわゆる国民病といいますか、もう結核は日本を滅ぼす亡国病だとさえ言われていたと。でそれを防ぐためにはどうすればいいと。まず感染症だからうつらないようにすればいいと。それからもしその次うつったとしても病気にならないような力をつけておけばいいと。それから3番目にもしなったとしてもそれを早く見つけて治せばいいという3つの原則がもう昭和10年代に確立されたんですね。ただ問題はそれをいかにやるかという学問的な道具がないとダメだと。ですからまずやったのは BCG での予防、それから集団検診での早期発見、それが実用化され、でそういった技術が進んだもんですから、それをなんとかその利益を一人でも多くの国民に貧富に関係なく地域に関係なく広げようということで、国が昭和26年に結核予防法という法律を制定して、戦争に負けてひどい状態でしたけれども、お医者さんはもうとにかく全国各地に開業の先生を中心にして診療の網ができてましたし、保健所の網もやっとその頃にはできてますから、これは実行できるということで法律を新たに作って結核対策を国が本式に始めたという面がありますね。企業にとっては非常に大きな損害だったんで、何とかしようと。それで各企業は自分の企業の中に結核管理室というのを作って、医師を雇い、診療放射線技師を雇い、保健師を雇って早期発見治療をやったわけですね。でこれはまた見事な成果を上げて、普通国は年に1回の健康診断、それは企業は年に2回やったもんですから、非常に早期発見が普及して、休まなくちゃいけないような患者の発生が急速に減りました。それで企業の方は生産性が回復して、それが日本の戦後の復興に大きな貢献をしている。だから結核を急速に減らした健康の改善が経済の発展に結びついているということが日本の場合には言えるだろうと思います。El sistema de servicio de salud materno-infantil fue reformado después de la guerra. En 1947, la Agencia para la Infancia se estableció en el Ministerio de Salud y Bienestar para mejorar los servicios que se ofrecían a los niños, y también se promulgó la Ley de Bienestar Infantil. En 1948 se preparó el resumen del Programa de Salud Materno-Infantil para impulsar esta clase de servicios. Ese mismo año, la libreta materna de la preguerra fue renombrada como la Libreta de Salud Materno-Infantil y empezó el nuevo sistema de registro de embarazos. A esto le siguió la promulgación de la Ley de Inmunización para prevenir las enfermedades infecciosas. Además, se promulgó la Ley de Protección Eugenésica, permitiendo los abortos inducidos bajo ciertas condiciones. Con este sistema se redujo el número de abortos ilegales y riesgosos, así como las tasas de mortalidad materna e infantil debido a las anomalías durante el parto. Para mejorar los niveles de salud de los niños en las escuelas, se formuló la Ley de Salud Escolar. Como el intervalo entre los múltiples embarazos de las mujeres de esos días era muy corto, el gobierno fomentaba la planificación familiar como medio para proteger la salud materna. Se introdujo el sistema de instructores para el control de la concepción a fin de difundir la planificación familiar. Las enfermeras de salud pública y las parteras fueron preparadas como instructoras para el control de la concepción y, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, visitaron a la gente de la comunidad para explicar la necesidad de la planificación familiar.
La tasa de mortalidad infantil disminuyó rápidamente gracias a las muchas medidas impulsadas por el gobierno y a los esfuerzos de las enfermeras de salud pública y de las parteras para mejorar las condiciones de nutrición e higiene ambiental. También había iniciativas de la gente para proteger su propia salud. Un ejemplo era el movimiento llamado Programa Sin Mosquitos ni Moscas, que fue implementado a nivel nacional. Los líderes de las aldeas encabezaron asociaciones locales que se comprometieron con el control parasitario y la limpieza de ríos, ayudando a mejorar la higiene ambiental. En el campo de la salud y los servicios médicos se promulgaron o revisaron muchas leyes en tan solo 2 años después de la guerra. Fue un periodo de reconstrucción médica y de la salud. Estas actividades legislativas contribuyeron a hacer de Japón un estado democrático. El cuartel general de las Fuerzas Aliadas reformó los centros de salud pública y estableció centros modelo por todo el país. En este periodo, la gente participaba en actividades para mejorar sus condiciones de vida y los investigadores les ofrecían su apoyo constante. Sí, para controlar la proliferación de parásitos, mosquitos y moscas, los investigadores le brindaron soluciones científicas. En el caso de la tuberculosis, desarrollaron una vacuna. Así es. Sin embargo, la principal fuerza motriz contra la tuberculosis fue la Ley para la Prevención de la Tuberculosis de 1951. Los pacientes podían recibir atención médica con una cuota nominal. El gobierno tomó medidas para prevenir la difusión de la tuberculosis y proporcionó tratamiento a los pacientes registrándolos y brindándoles orientación. El gobierno decidió erradicar la tuberculosis y asignó hasta una 1/4 parte del gasto médico total contra esta enfermedad. Este puede ser un buen ejemplo para los países que tratan de controlar el SIDA. Claro, otra característica de este periodo es el incremento en las actividades de promoción de salud comunitaria junto con profesores y promotores para el mejoramiento de la vida. Por cierto, cuando usted nació, una partera atendió el parto. Pues sí. Los partos de mi generación eran todos atendidos por parteras. Conozco bien el término samba dado a las parteras. Yo nací en un hospital y me cuesta trabajo imaginar cómo se lleva a cabo un parto en casa. De verdad. Escuchemos entonces a la señora Fukuoka, una partera. Su madre también fue partera. Ella nos hablará sobre los partos en el hogar hace casi medio siglo. どんなに貧しくてもね、やっぱりお湯だけはね、行くまでにちゃんと近所中の人がね、みんなお湯は沸かしといてくれた。あれだけはありがたいわね。それから生まれたとなると隣のおばさんがたらい持ってくるし、お向かいからね、表から丸見えですからね、みんながこうやって見てんですから、お産するところ。そうすると破れたね屏風抱えて持ってきたり。たらいもないうちがたくさんあったんです。もう最低のところ行きました。今の時代と違いますからね。衛生なんて言ってられないですから。もうボロッキレのね汚いの知らん顔してここ当ててますからね。そうするとこういうことになんだよ。ついこの間もこういうことあったんだよって、それから嘘発表ね。こういうこと。汚れたの当ててね、熱出てね、もう一歩で。死ぬところだったんだよってちょっと脅かす時もありますけれどもね、消毒ってことはもうよく言いましたけどね、だからどんなものもね、うちには随分全部ネット消毒してね、ボロですよ、あの頃に下町でのお産婆さんたちはよくやりましたね。お産婆さんでね金持ちになったの一人もいませんよね。Era difícil obtener algodón absorbente para algunas mujeres que daban a luz en sus casas. No todos los hogares eran pobres, pero toda la nación se enfrentaba a condiciones difíciles. Durante la entrevista, la señora Fukuoka reveló historias dolorosas sobre madres que no podían pagar las revisiones médicas prenatales y los servicios de una partera. Debe ser peligroso dar a luz sin atención prenatal. Puedo darme cuenta de que las parteras tradicionales o las enfermeras de salud pública proporcionaban apoyo importante a la gente de la comunidad. Así fue.
Ahora veremos el siguiente periodo donde la economía floreció de golpe. Sí, aunque hubo algunos retrocesos. En la fase 4, Japón aceleró su crecimiento económico. La gente llegó a disfrutar de una vida próspera y sus dietas cambiaron. La tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, así como los servicios de salud materno-infantil, dejaron de ser un problema y los enfoques de salud cambiaron al cáncer y las enfermedades cardíacas, comúnmente llamadas enfermedades relacionadas con el estilo de vida. En lugar de servicios de salud, se incrementó la necesidad de servicios médicos. El acontecimiento más importante en la salud y la administración médica en los años 60 fue el logro del sistema de Seguro Universal de Atención Médica en 1961. No es exagerado decir que la cobertura universal de atención médica ha ayudado a Japón a erigirse como la nación con la esperanza de vida más alta en el mundo. Bajo el sistema de seguro de atención médica, toda la gente pudo consultar al médico fácilmente sin preocuparse por los costos. Para satisfacer las necesidades de servicios médicos de la población, el gobierno ha desarrollado políticas para incrementar las instalaciones médicas y el personal y mejorar la calidad del servicio. Todos los gobiernos de las prefecturas se unieron en 1972 para establecer la Escuela de Medicina de Jichi, para prestar mejores servicios médicos en los distritos locales donde no había suficientes médicos. Esta escuela de medicina preparaba personal médico para trabajar en distritos remotos. Sin embargo, detrás de este notable crecimiento económico, la contaminación ambiental se convirtió en un serio problema social en todo el país. La búsqueda de riqueza económica a través del desarrollo de industrias pesadas creó amenazas para la salud de la gente. La gente preocupada se organizó para tratar de solucionar los problemas de contaminación. En respuesta, el gobierno promulgó la Ley Básica para el Control de la Contaminación Ambiental a fin de controlar la calidad del aire y el agua y restringir el ruido, así como otros contaminantes. Durante este periodo nos enriquecimos, pero surgieron graves problemas de contaminación ambiental. Es cierto. Debemos considerar siempre que todo tiene aspectos positivos y negativos. Al aumentar el número de automóviles, hubo más accidentes de tráfico. La gente empezó a exigir al gobierno medidas contra la contaminación y las enfermedades inducidas por medicamentos, como el smog y los bebés deformes a causa de la talidomida. La cobertura universal de atención médica también fue un gran logro. Ahora los japoneses disfrutan de la mayor longevidad del mundo. Esta moneda tiene dos caras, así que me preocupa un poco el futuro. Pasemos ahora a la fase final. En los años 90 estalló la economía de burbuja y Japón entró repentinamente en un período de recesión económica y deflación. Los ambientes de vida mejorados, la medicina avanzada y el adelanto en la atención médica ayudaron a prolongar el periodo de vida. Pero la estructura de la edad de la población ha sufrido grandes cambios debido a la baja fecundidad. El envejecimiento de la población avanza a un ritmo nunca visto en la historia de la humanidad. La atención médica altamente tecnológica y los periodos de tratamiento más largos han hecho aumentar el gasto médico hasta presionar el presupuesto nacional. Los costos médicos para los mayores ocupan hoy una tercera parte del gasto médico total. Como medida para enfrentar esta situación, el Parlamento aprobó en 1997 una propuesta de ley para establecer el sistema de seguro de atención a largo plazo. La ley estipula que el gobierno local debe responsabilizarse de ofrecer servicios de enfermería integral para los mayores. Con este nuevo sistema, se pudo apoyar a los mayores con contribuciones de la gente de la localidad al seguro social.
Como las necesidades de la gente se diversificaron y el proceso de descentralización administrativa progresó, hubo cambios en el campo de la salud y los servicios médicos. Los gobiernos municipales empezaron a prestar servicios de salud materno-infantil y de asesoramiento de salud en lugar de los centros de salud pública. Esto se logró gracias a la Ley de Salud Comunitaria, puesta en vigor en 1997. Además, en 2002 se promulgó la Ley para la Promoción de la Salud a fin de fomentar la toma de conciencia de la salud y controlarla por iniciativa propia y así prevenir enfermedades. Actualmente, el gobierno y otros organismos estudian la viabilidad para establecer un sistema con bases locales, efectivo e integral, en el cual los servicios de salud, médicos y de bienestar serán incorporados para el beneficio de los mayores y de cada individuo. Ahora que el proceso de descentralización de los servicios públicos ha progresado y que las necesidades de salud y servicios médicos se han diversificado, el sistema necesita ofrecer atención cuidadosa y apropiada para la gente de la comunidad. Así es, la baja fecundidad y el envejecimiento de la población continuarán. Por lo tanto, los sistemas de seguridad social existentes deben ser revisados urgentemente. Japón se dirige actualmente hacia la integración de los servicios médicos, de salud y de bienestar en un sistema. Hemos visto a grandes rasgos la historia de los servicios y sistemas médicos y de salud de Japón. Cada periodo tuvo sus problemas de salud y sociales, como las enfermedades infecciosas, la salud materno-infantil, la contaminación, las enfermedades relacionadas con el estilo de vida y el envejecimiento de la población. Se han ideado una variedad de medidas y el gobierno y las comunidades unieron sus manos para solucionar los problemas. Durante estas 5 fases, el gobierno mantuvo la fuerte voluntad para mejorar los niveles de salud y los servicios médicos. Además, las políticas y medidas fueron formuladas en base a estadísticas y resultados de estudio sobre la situación real. Aunque nosotros, los japoneses de la actualidad, disfrutamos de una vida próspera, hasta hace poco estábamos en apuros. Nuestras generaciones mayores han realizado esfuerzos considerables para mejorar la salud y los servicios médicos. Hoy enfrentamos nuevos problemas de salud como el SIDA y el SARS. En el futuro pueden surgir otros problemas desafiantes. Pero aún así, si revisamos los sistemas, mecanismos, acciones y experiencias que hemos acumulado, encontraremos la solución. Japón, un país con 130 millones de habitantes. Japón, donde la gente puede obtener casi todo lo que desee. Gracias a las favorables condiciones de las infraestructuras económicas y educativas, la gente disfruta altos niveles de salud, representados por la más alta esperanza de vida promedio y una de las más bajas tasas de mortalidad infantil en el mundo. La situación actual de Japón no es sino el resultado de haber superado un número de retos inesperados a través de los esfuerzos concertados de la gente y el gobierno.